En la vasta colección de relatos bíblicos, pocos son tan enigmáticos y poderosos como la historia de Job, un hombre que lo tuvo todo, y en un instante, lo perdió todo. ¿Qué harías tú si la vida te lo arrebatara todo? ¿Seguirías confiando en el propósito divino? Hoy exploraremos el misterio del sufrimiento, la inquebrantable fe de Job, y las lecciones eternas que su historia nos ofrece. ¿Cómo era la vida de Job antes de la prueba? En el capítulo 1 del libro de Job, nos habla de cómo Job era un hombre justo y recto, conocido por su gran integridad y temor de Dios, bendecido con una familia numerosa, riquezas incalculables, y respeto entre sus pares. Job parecía vivir una vida perfecta, pero, en un instante, todo esto cambiaría, no por un acto de maldad, sino por un desafío en el reino espiritual. La prueba de Job. En los cielos, Satanás desafía la devoción de Job, argumentando que su fe es producto de su prosperidad. Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, y en un solo día, Job pierde su riqueza, sus hijos, y finalmente su salud. Lo que sigue es una historia de lucha interna y cuestionamientos profundos. Después de haberlo perdido todo, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza, y adoró postrándose en tierra, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Yahweh dio, Yahweh quitó, bendito es el nombre de Yahweh. Después de lo que había pasado, se enteraron los tres amigos de Job y llegaron para consolarlo, pero en lugar de brindar apoyo, lo acusaron. Según ellos, su sufrimiento debía ser un castigo por algún pecado oculto. Este debate sobre la relación entre el pecado y el sufrimiento es uno de los más antiguos y complejos en la historia de la humanidad. Una de esas preguntas inquietantes y profundas que le hizo fue Elifaz el temanita, diciendo: Te suplico que recuerdes quién ha perecido por ser inocente, quién es íntegro que haya sido deshonrado. Job 4 verso 7. Elifaz fue el primero en hablar, sugiriendo que el sufrimiento de Job era un castigo divino por algún pecado secreto. Según él, nadie inocente sufre de esta manera. Para Elifaz, el mundo sigue una lógica simple: los buenos prosperan y los malos sufren. Pero Job, aún en su sufrimiento, responde con estas palabras: ¿Por qué me han sobrevenido estos males, si soy justo ante Dios? Desearía poder hablar con Él y presentar mi caso. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré, no obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Job 13, verso 14 al 15. Job, en su dolor, rechaza las palabras de Elifaz. Él sabe que ha sido justo, y que su sufrimiento no es fruto de su pecado. La respuesta de Job es una mezcla de desafío y desesperación. Clama por una audiencia con Dios, buscando entender el porqué de su dolor. Luego también preguntó Bildad el Sujita, diciendo: ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Acaso el Todopoderoso tuerce lo que es recto? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los entregó en manos de su rebelión. Job 8, verso 3 al 4. Bildad, el segundo amigo, es más severo, cree que la justicia de Dios es absoluta e inquebrantable. Si Job está sufriendo, debe haber una razón. Tal vez sus hijos pecaron, y esto es un castigo divino. Para Bildad, el sufrimiento de Job es una oportunidad para arrepentirse y volver a Dios. Pero Job respondió, diciendo: Aun si fuese así, Dios sabe que soy inocente. ¿Por qué entonces estoy siendo destruido sin causa? Yo soy limpio y sin rebelión, soy inocente y no hay maldad en mí. Job 33, verso 9.
Job se defiende una vez más, afirmando su inocencia y cuestionando la lógica de sus amigos. Para él, el mundo no es tan simple como lo pintan. No siempre los malos sufren ni los buenos prosperan. Job está empezando a entender que hay un misterio más profundo en el sufrimiento. Luego también habló Sofar el Namatita diciendo: Oh, que Dios hablara y abriera sus labios contra ti, porque tú mereces aún más castigo del que has recibido. Oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contra ti, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que la riqueza. Job 11, versos 5 al 6. Sofar, el más joven y vehemente de los amigos, es aún más contundente. Acusa a Job de ser un pecador obstinado que merece aún más sufrimiento del que ha recibido. Para Sofar, la justicia de Yahweh es clara, y Job está en el error. Pero Job, alzando la vista al cielo, con lágrimas en los ojos, responde: ¿Por qué Dios no se revela a mí, que venga y me explique por qué estoy pasando por esto? Si yo supiera cómo encontrarle, iría hasta su trono, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Job 23, verso 3 al 4. Job se siente traicionado por sus amigos y abandonado por Yahweh. Su dolor es profundo, y su deseo de justicia es aún mayor. A pesar de todo, no pierde la fe, pero su comprensión de la justicia de Dios es puesta a prueba. En estos intercambios, vemos el dilema humano más antiguo, el problema del sufrimiento. Job, a pesar de las acusaciones y las teorías de sus amigos, mantiene su integridad y su deseo de entender los caminos de Dios, incluso cuando todo parece perdido. Tras un largo y doloroso silencio, y después de que los amigos de Job agotaron sus palabras y acusaciones, un torbellino se levantó. Desde esa tormenta, Dios mismo habló, pero no ofreció explicaciones, ni disculpas, ni respuestas fáciles. Lo que Job recibió fue una revelación sobre el inmenso poder y la sabiduría insondable de Dios. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Job 38, verso 2 al 4. Dios confronta a Job no con respuestas, sino con preguntas, preguntas que revelan la vastedad de su creación y el límite del entendimiento humano. En estas preguntas, Dios no explica el sufrimiento de Job, sino que le muestra que hay un orden y un propósito más allá de la comprensión humana. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Has entrado tú en las fuentes del mar? ¿O has andado escudriñando el abismo? Job 38, verso 16. En estas preguntas, Job se da cuenta de su limitación y la grandeza infinita de Dios. No recibe las respuestas que buscaba, pero recibe algo aún más valioso, una revelación de la soberanía y sabiduría divina. Job entiende que su sufrimiento no necesita ser explicado, lo que importa es la confianza en un Dios cuya sabiduría trasciende nuestro entendimiento. Entonces Job respondió con estas palabras: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti, por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42 verso 2 al 6. Job, en un acto de profunda humildad, se rinde ante la majestad de Dios. Acepta que su sufrimiento es parte de un propósito mayor que él no comprende, y en su rendición, encuentra paz. Dios, satisfecho con la humildad de Job, lo restaura y lo bendice más allá de lo que había perdido. La restauración de Job. Después de la gran prueba, Dios en su misericordia, restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido. Pero más allá de las bendiciones materiales,
Job ganó una comprensión más profunda de la soberanía de Dios y la verdadera naturaleza de la fe. Dios restaura a Job en todas las cosas, le devuelve el doble de su riqueza anterior, miles de ovejas, camellos, bueyes y asnas, le da una nueva familia, con 7 hijos y 3 hijas, que son descritas como las mujeres más hermosas de toda la tierra. Las lecciones eternas que podemos aprender de la vida de Job. ¿Qué nos enseña la historia de Job? Primero, que la fe auténtica no depende de las circunstancias. La vida puede arrebatarnos todo, pero nuestra confianza en Dios debe permanecer firme. Segundo, nos muestra que el sufrimiento no siempre es un castigo, sino que a veces es una prueba o un misterio que debemos enfrentar con humildad. Finalmente, la historia de Job nos invita a reconocer nuestras limitaciones y a confiar en que Dios tiene un propósito mayor, incluso cuando no podemos verlo. Si estás enfrentando una temporada de sufrimiento, recuerda que no estás solo o sola. La historia de Job nos ofrece consuelo y una guía para mantener la fe, incluso en los momentos más oscuros.